la cortina espiritual. Se abre el cielo, se abre el mar rojo para que pase el pueblo de Dios. La multitud del alumnado que decidió estudiar su palabra para estar precavidos, preparados para cuando Él venga por segunda vez. Nosotros somos el pueblo de Dios bendito, los hijos de este último tiempo que buscan a Dios a través de su bendita palabra. Y sentimos cada semana cómo de manera especial Él nos va indicando el camino. Y podemos ver por los ojos de la fe las huellas, las pisadas por donde el Maestro pasó. Y nosotros hemos decidido acogernos a ellos y hemos decidido seguir las pisadas del Maestro. Bienvenidos, queridos hermanos, querido pueblo de Dios, amigos, a las personas que quizás todavía no están dentro del pueblo de Dios asistiendo, pero a través de estos estudios están tomando esa decisión bendita de una vez por todas allegarse al pueblo para poder esperar al Señor con los brazos en alto. Somos el pueblo del Señor. En esta oportunidad, la iglesia Aminias de Moro Oasis de acá Lima, Perú, te da una calurosa bienvenida a cada uno de los diferentes pueblos del mundo, desde los más concurridos al más pequeño, donde están 2 o 3 estudiando su palabra. Sean bendecidos plenamente. Es Dios quien va a hacer una obra extraordinaria contigo. Vamos a estudiar la lección número 7, sábado 12 de febrero del año 2022. Has estado esperando con ansias este momento. El título que tenemos es Naturalezas Divina y Humana. El Señor ha puesto este tema, estemos muy atentos y de una vez por todas lleguemos a conclusiones benditas. Es Él quien va a dirigir todo este estudio a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Padre, por este encuentro tan especial, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en tu palabra, en la oración y en la testificación permanente de tu venida próxima, Padre mío. Te necesitamos en todo momento, Señor. Sin ti nada somos. Conoces nuestro batallar, Señor. Conoces la cruz que cargamos. Padre Santo, conoces los corazones de las personas que estamos en duelo, Señor. Pero seas tú nuestro consuelo, Padre Santo, el proveedor absoluto, Padre mío. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado no nos dejará en ningún momento. Ayúdanos a ver los pastos delicados que has prometido a tu pueblo. Ayúdanos a apreciar, Señor, el manantial de agua viva que nos vas a regalar según tu palabra, Señor. Ayúdanos a enriquecer en este momento nuestra alma para después poder compartir a los demás, Señor, porque sabemos que seremos renovados como aloe, Señor, que tú dices en tu palabra, como ese álamo que estás sembrado junto a corrientes de agua, Señor. Padre Santo, no nos dejes, te necesitamos tanto. Dejamos todo el estudio en tus manos de amor a cada uno de los presentes, como alumnos, como maestros, y al maestro José Rentería también. Gracias, Señor, por las fuerzas, el ánimo que le da para continuar con este ministerio. A todos los maestros a nivel mundial que han decidido, Señor, servirte a través de este ministerio hermoso de la educación, de la pedagogía, Señor, bendícelos. Unge, Señor, sus labios, capacítalos, dales espíritu de investigación, de búsqueda, para que siempre lleven lo mejor a sus alumnos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo estaba condenado a morir, y solo alguien más poderoso que el mal podía redimirlo del horrendo pecado. Ese alguien era Cristo, era el Señor Jesús, el mismo creador del hombre, aquel creador de los cielos y de la tierra. Él era el único que podía salvarlo. Solo que para hacerlo tenía que humanizarse. El Señor Jesús, nuestro Dios, no podía venir a esta tierra con la gloria que tuvo en los atrios celestiales. ¿Sabes por qué?
porque los seres humanos, pecadores, no hubieran podido soportar la vista y su gloria. Entonces el Señor cubrió su divinidad con el atuendo de la humanidad. Y sin embargo, eso no significaba que el hecho de hacerse hombre se separaría de su humanidad. Un Salvador divino humano vino a estar a la cabeza de la raza caída para compartir su experiencia desde la niñez hasta la edad adulta. Y hoy el pueblo de Dios lo pregona al mundo para que sepa que Cristo es nuestro Rey. La lección de esta semana se titula Naturaleza divina y humana. Una vez más, agradecemos a Dios por su misericordia y por permitir que estudiemos estas hermosas verdades, aunque a veces son duras, pero que edifican nuestra fe y son dignas de estudio. Gracias, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a la escuela sabática. El tema tiene 3 puntos muy interesantes que vamos a desarrollar en esta lección. El primer punto dice concebido por una virgen. El punto número 2 que vamos a estudiar dice descendiente de David. Y el punto número 3, un hijo llamado Dios fuerte. Vamos a comenzar la lección. Vamos a estudiar el primer punto que dice concebido por una virgen. ¿Qué declaró la profecía sobre la concepción y el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que una virgen conciba y dé a luz un hijo? Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice: Por tanto, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El plan de salvación para salvar a la humanidad, representado en la venida del Señor, se iba a cumplir. Las profecías que hablaban de Cristo tendrían cumplimiento en la presencia misma de Dios hecho hombre. Dios se preocupa por cada uno de nosotros, uno por uno. Y su plan de salvación era la redención de la raza caída. El verbo se haría carne. Ese verbo se haría hombre. Era nuestro Señor Jesucristo, que llegaría al rescate de la raza humana. El mundo vería el acontecimiento más importante de su historia y vería cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Dios, mis hermanos, a través del profeta Isaías le dijo al mundo: el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una señal, nos preguntamos. Una virgen concebirá y darás a luz un hijo. Cuando hablamos de señal, estamos hablando de algo que no es usual, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un milagro, o de algo que solo Dios lo puede hacer. Y cuando hablamos de virgen, hablamos de pureza. Cuando Isaías profetizó la primera venida de Cristo, en Judá de esa época se vivían tiempos de guerra, tiempos de invasiones. Y el rey Acab, rey de Judá, de ese entonces, pensaba que se trataba de noticias que a menudo se escuchaban. Él escuchó hablar a Isaías. En ese tiempo decían: bueno, es una virgen,
Es una joven. Y si es una mujer joven, pues tiene todo el derecho de concebir un hijo. O sea, no se veía más allá del presente que se veía en ese momento. Sin embargo, el profeta Isaías no decía eso. Isaías profetizaba que una joven entregada de todo corazón a Dios, una mujer que obedece y hace la voluntad de Dios, una sierva del Señor, concebiría y daría a luz a un hombre extraordinario, que además de su divinidad, iba a añadir la humanidad para poder salvar al mundo del pecado. ¿Quién era ese niño? Era Cristo, era Jehová, era el yo soy. ¿Sería Dios? Entonces sería el Verbo quien sería hombre de carne y hueso como usted y como yo. Y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo viviendo con el ser humano. Esa fue la profecía. Para Dios no hay nada imposible. El profeta Isaías vivió aproximadamente 750 años antes del nacimiento virginal del Señor Jesús. Pero, ¿sabes qué significa eso? Significa la entrada de un segundo hombre, o el segundo Adán. El primer Adán es de polvo, o es terrenal. Pero el segundo Adán, que es Cristo, es del cielo, como lo dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 47. El libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26, nos narra que Dios envió al ángel Gabriel a visitar a María. María era una virgen que vivía en la ciudad de Nazaret. Nazaret pertenecía a la región de Galilea y estaba desposada con José, que era de la genealogía del rey David. Y el verso 28 al 33 dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. La Virgen María, una mujer maravillosa, sería el instrumento de Dios para el nacimiento del Salvador, como hombre. Y José era un hombre extraordinario, justo. Es decir, que Dios escogió a la pareja perfecta para el nacimiento del Señor. Ahora, ponte a pensar un poquito. María estaba comprometida con José, ¿cierto? Humanamente hablando. María, de hecho, que habrá pensado en José. Uy, ¿qué va a decir José? Tal vez no me crea cuando se lo diga. Ese es un pensamiento humano. Observa esta imagen con este diálogo. María le dice a José: José, el ángel se me apareció y me dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí y el poder del Altísimo me cubriría con su sombra y yo quedaría embarazada. Ahora estoy encinta. Imagina, mi hermano, la reacción de José. María, si el pueblo se entera, te matará a pedradas. ¿Estás segura que fue Dios quien te dijo eso? José amaba a María y estaba dispuesto a todo por ella. Mira, mi hermano, en ese tiempo la ley de Moisés era muy estricta en cuanto al adulterio. Sucedía que cuando una mujer quedaba embarazada de otro varón dentro del año o periodo de prueba, la mujer era asesinada a pedradas, y también el varón. Es por eso que te decía, pensemos un poquito en esto. Humanamente hablando, para José habían dudas también. Póngase usted, mi querido hermano, en el lugar de José.
sabiendo que ama a su novia, y de pronto la novia le dice que está embarazada y que tendrá un hijo. Pero el Señor iba a actuar con José. Y Mateo capítulo 1 versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José estaba preocupado por este asunto, como ya te lo dije. Él tenía dudas. Por eso es que el verso dice: y pensando él en esto. ¿Quién pensaba? Era José. Pero cuando estás con Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad? Y eso sucedió a José. José era humilde de corazón. Y tanto José como María conocían la palabra de Dios. Y también conocían las profecías del nacimiento del Mesías. Entonces, en esa noche de reflexión, José no solamente pensaba en la noticia de María, sino también en las profecías. Recuerda que José era un hombre temeroso de Dios y sabía que Cristo nacería de su pueblo. Pero como te repito, humanamente hablando, quizás habían algunas dudas, y José oraba a Dios, cuando de pronto se quedó dormido. Y el ángel se le apareció y confirmó lo que María le había dicho. José amaba a María con todo su corazón y no estaba dispuesto a difamarla. El embarazo de María fue sobrenatural. No hubo intervención humana y se produjo estando ella virgen. Antes de unirse con José, María conservó su pureza hasta después del nacimiento de Jesús. Y cuando nació Cristo, el niño se convirtió en un bebé indefenso, pero seguía siendo el divino Hijo de Dios. Mis hermanos, el dueño del mundo, aquel que hizo los cielos y la tierra, llegó a ser como nosotros. En él, Dios y el hombre se hicieron uno. Y es en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Dios con nosotros en Cristo Jesús, para acompañarnos en cada etapa del viaje al cielo, en la cual usted y yo nos encontramos inmersos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué declaró la profecía sobre la concepción y el nacimiento del Hijo de Dios? El mismo Señor daría una señal, que el Hijo de Dios sería concebido y nacería de una virgen y llamaría su nombre Emmanuel. ¿Cómo es posible que una virgen conciba y dé a luz un hijo? Para Dios, mis hermanos, todo es posible. Y Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? En medio de los territorios de las 12 tribus y cientos de aldeas, ¿dónde nacería el esperado descendiente de David? ¿Cómo se describe al gobernante cuyas salidas son desde la eternidad? Vamos a estudiar el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2, que dice: pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Cristo mismo era quien anunciaba su venida a la tierra. El mismo Señor dijo que nacería de la Virgen María. Y ahora indicaría el lugar. Observa el mapa. El mapa nos muestra a la nación de Palestina con sus 4 provincias: Galilea, Samaria, Judea y Perea. Perea estaba al otro lado del río Jordán. A la región de Galilea pertenecía la ciudad de Nazaret, donde vivían María y José. Fue en Nazaret donde se crió Jesús. Acuérdate de la frase de Natanael a Felipe: de Nazaret puede salir algo de bueno, decía Natanael.
Así lo dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 46. En esa época, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora, el verso dice que Jesús nacería en Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá. Belén era una población muy pequeña, era una aldea en aquella época, constituida por un puñado de casas salpicadas en la ladera de una colina, unos 8 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén. Belén significa casa del pan. Era un pequeño poblado de Judea. Belén, mis hermanos, a pesar de ser una aldea pequeña y casi sin importancia en lo concerniente al tráfico y comercio, gozaba de mucha estimación y también de muchos recuerdos. ¿Sabes por qué? Porque en Belén murió Raquel, la madre de José y Benjamín, que fue la esposa de Jacob. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, dice el libro de Génesis capítulo 35, versículo 19. En Belén nació el rey David, como lo dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Y no solo eso, sino que allí en Belén conoció Booz a Ruth. Recordemos que Cristo es descendiente tanto de Booz y de Ruth como del rey David. El rey David fue bisnieto de Ruth y de Booz. Belén fue morada de gente que se dedicaba principalmente a ocupaciones pastorales y agrícolas. Es por eso que cuando nació el Señor Jesús, el ángel se presentó a un grupo de humildes pastores, a quienes se comunicó la primera proclamación de que el Salvador había nacido. Entonces Belén sería el lugar donde nacería Cristo, el Mesías esperado. Mateo capítulo 2, versículo 1 confirma la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice que Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Claro, el Mesías nacería en Belén, pero María y José vivían en Nazaret de Galilea. Fíjate en el mapa la distancia que recorrió María sentada sobre un animal. No lo dice la Biblia, pero probablemente fue un asno, hasta llegar a Belén. La distancia era de 140 kilómetros aproximadamente, desde Nazaret hasta Belén. Ellos cruzaban por tierras montañosas de Samaria, teniendo en cuenta el estado de gestación de María. Y María estaba a horas de alumbrar a Cristo. ¿Pero por qué viajaban a Belén? Primero, porque tenían que cumplir la orden dada por Augusto César, de empadronarse en sus ciudades. Y segundo, porque tanto José como María eran descendientes del rey David. Así lo dice Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 5. Mira, José y María no eran los únicos que estaban de viaje a cumplir con la orden del emperador César Augusto. Todos los habitantes del país tenían que ir a sus ciudades de origen para inscribirse en un censo. Entonces, ¿qué hizo José? Ellos viajaron desde Nazaret, que se ubicaba en la región de Galilea, hasta la ciudad de David, que se llama Belén, ubicada en Judea. Como te lo dije, por ser miembros de la casa y familia del rey David. Y como la aldea era pequeña, pues los hospedajes estuvieron ocupados y ya no hubo lugar para José y María en el mesón. Lo único que encontraron fue un establo. Cuando de pronto María comenzó a sentir los dolores de parto, por lo tanto no había más que hacer. Cristo nacería en ese establo. Y cuando nació fue puesto en un pesebre. ¿Cómo es un establo? ¿Qué es un establo? Un establo es un espacio destinado al alojamiento de ganado bovino, equino, vacuno, asnar. O también puede ser una cueva o un antro de fácil acceso, con una pequeña puerta para el alojamiento de animales. Ese lugar no es limpio y no es apropiado para un alumbramiento.
Fíjate, mi hermano, cuánto sacrificio hizo nuestro Señor desde su nacimiento para salvarnos del pecado. Y allí, en ese lugar inapropiado, nació Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué padres elegirían un lugar así para traer a su bebé al mundo? Los padres normalmente quieren darle lo mejor a sus hijos. Cuanto más José y María, que tienen a su cargo al Hijo de Dios. Sin embargo, ellos no se angustian. Ellos están tranquilos. No se preocuparon por la situación. Al contrario, se concentran en hacer todo lo que está en sus manos para atender al Mesías. Por ejemplo, María lo envuelve con mucho cuidado al niño, con bandas de tela, y lo acuesta en el pesebre y procura que esté lo más cómodo y que no pase frío. María atiende lo mejor que puede al Señor Jesús. Además, tanto ella como José tienen claro que lo más importante es el cuidado espiritual que le darán al niño al enseñarle a amar. Ellos conocían las profecías que hablaban de su hijo. El dueño del mundo se hizo hombre y estaba en un pesebre. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Cristo es uno con el Padre. Es uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito con el Padre Eterno. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De un lugar pequeño nace el Rey, grande y eterno, que es Cristo, el soberano del universo. Se humanizó y llegó al mundo para cumplir con su obra redentora. Hermanos, el Señor es nuestro Dios y es eterno. Tal como lo explicamos en la lección, en la primera lección del año, que se titula El Mesías anunciado en el Génesis, que te invito a revisar. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Era Cristo quien estaba con Dios cuando establecía los fundamentos de la tierra. Era Cristo quien lo ordenaba todo. Vayamos a la respuesta. En medio de los territorios de las 12 tribus y cientos de aldeas, ¿dónde nacería el esperado descendiente de David? En Belén, de Judea, en Éfrata. ¿Cómo se describe al gobernante cuyas salidas son desde la eternidad? Se describe como Señor en Israel, Dios creador de los cielos y de la tierra, y desde la eternidad, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? El subtítulo es Descendiente de David. ¿Cuál sería la herencia del Mesías? ¿Una familia irrelevante, desconocida o muy respetada? Siendo un descendiente real, ¿qué honor recibió Jesús? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David: no se apartará de ellos. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El rey David fue un rey elegido por Dios mismo para gobernar Israel. Fue un rey justo, valiente, guerrero, músico y poeta. Por lo tanto, el Salmo 132 es una plegaria de David pidiendo bendición sobre el santuario, sobre el Mesías venidero. Es un salmo que nos habla del Señor Jesús, en la cual del fruto de David Dios pondrá a uno sobre su trono. Y el Señor
bendecirá a Sión, y sus santos darán voces de júbilo. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ellos, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono, dice el Salmo 132, versículo 11. El mismo Dios hizo un juramento a David. El Señor le hizo una promesa, una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Hemos estudiado que David estaba decidido a construir el templo de Jerusalén. Recordemos que en la lección anterior estudiamos que David se sintió culpable de que una mera tienda representara la morada de Dios. Y David le pidió permiso al profeta Natán para construir el templo. Y Natán originalmente dijo que sí, pero poco después Dios le dijo a Natán que David no le construiría el templo, pero que su hijo sí. Definitivamente, David se sentía mal al ver que él vivía en un lujoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto estaba en un tabernáculo desarmable. Entonces, ese desprendimiento de David fue agradable a Dios. David era un hombre apasionado, y su pasión nos dice que primero debemos tener un impulso apasionado por disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, para que nuestro corazón sea verdaderamente su hogar. Y segundo, debemos tener un impulso apasionado por la bendición y el beneficio de la casa de Dios, la comunidad de su pueblo. Pero, ¿cómo fue la genealogía y descendencia del rey David? Tal vez te estés preguntando eso. Mira, el pueblo de Dios tiene que conocer la descendencia y genealogía del rey David y de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es nuestro Padre. Cristo es nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros somos sus hijos y tenemos que saber cuál es su genealogía. No solo de Cristo, sino también del rey David. Nosotros somos familia espiritual, no solo del rey David, sino también de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, para poder entender la herencia familiar de Cristo, tenemos que ilustrarnos de una manera visual. Veamos estos cuadros. La simiente que es Cristo es prometida a Adán y Eva, ¿verdad? Recuerda la lección, el Mesías anunciado en el Génesis. Entonces, en el primer cuadro se muestra la genealogía o la historia familiar, tanto del rey David como del Señor Jesús. Y el libro de Lucas, capítulos 3, versículos del 35 al 38, nos dice que se inicia con Adán. O sea, desde Adán hasta Noé tenemos varias generaciones, así como lo observas en el cuadro. En tiempos de Noé se produjo el diluvio. Luego continúa con Sem, hijo de Noé, hasta Taré, quien fue el padre de Abraham. Ahora, observa el siguiente cuadro. Aquí encontramos la promesa hecha a Abraham. Aquí encontramos a Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salomón, Boz, Obed, Isaí. Y de Isaí nace el rey David. Entonces, la descendencia de David se inicia con Salomón y continúa desde Roboam hasta Jacob, padre de José, marido de María, virgen de la cual nace Cristo. No te confundas aquí. Una cosa es genealogía, otra cosa es la descendencia y otra es el linaje. La genealogía son los antepasados de una persona, en este caso del rey David, que son desde Adán hasta Isaí, su padre. Los descendientes, en el caso del rey David, se inicia con Salomón hasta el Señor Jesús. Y el linaje es la suma de la genealogía más la descendencia. Es por eso que la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, la familia de Cristo era una familia muy bien fundamentada en la ley de Dios. Aunque, claro, muchos de los descendientes de David desobedecieron los 10 mandamientos. Pero Dios prometió a David que del fruto de su vientre pondría sobre su trono. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo
fue hijo adoptivo de José, que fue descendiente de David y descendiente de Judá. Es por eso que tiene derecho al trono de David. Y fue hijo, según la carne, de María, o fue hijo biológico de María, que también fue descendiente del rey David. Lo que pasaba era que los judíos no esperaban a un Mesías como Jesús. Los judíos pensaban que el Mesías que se sentaría en el trono de David sería un hombre muy poderoso, así como el rey Ciro, como Alejandro Magno, así como el rey Darío, que vendría a exterminar a los abusivos romanos con armas letales. Ellos pensaban con el corazón lleno de incredulidad y odio. Murmuraban contra Dios. Imagínate la murmuración de los líderes de Israel. No puede ser, es imposible. Jesús no puede ser el que redimirá a Israel. ¿Acaso no conocemos a su padre José? ¿Acaso no conocemos a su madre María? Su padre José es carpintero. Los hebreos fueron incrédulos y no le creyeron. Ellos pusieron una condición para creerle. ¿Sabes cuál era la condición? Ellos pidieron señales para creer. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El prejuicio se apoderó de ellos y cegó su juicio. Cristo como humano es del linaje de David, según la carne, pero además de humano es divino, declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, la evidencia de su humanidad es su nacimiento humano, y la evidencia de su divinidad es su resurrección de entre los muertos. Él se levantó con su propio poder. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, dijo en Juan capítulo 2, versículo 19. El Señor venció a la muerte y solo Él tiene el poder para resucitar y para vencer. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál sería la herencia del Mesías? ¿Una familia irrelevante, desconocida o muy respetada? La herencia sería de la familia real, del rey David, una familia muy respetada. Siendo un descendiente real, ¿qué honor recibió Jesús? Según la carne, fue de la simiente de David. Según el Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder para la resurrección de entre los muertos. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuál fue la hermosa promesa acerca que el Mesías sería un descendiente real? ¿Qué reclamo único tenía él? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 89, versículos 3 y 4. También el verso 35 y 36. Hice alianza con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. El libro de San Lucas, capítulo 1, versículos del 31 al 33 dice: y he aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. El Salmos 89 destaca la misericordia y fidelidad de Dios, que no tiene límites, sino que es eterno. Dios establecerá la descendencia y el trono de David para siempre. Es el pacto de Dios con David. El primogénito, la simiente de Dios, será mayor que todos los reyes de la tierra. Salmos capítulo 89, versículos 3 y 4 dice: hice alianza con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hice alianza, dice el verso. La alianza es un pacto. El pacto que Dios hizo con David
como se describen en 2 de Samuel capítulo 7. Allí Dios prometió construir y establecer la casa de David. Claro, Salomón, como descendiente de David, construyó el templo físico para Dios, como cumplimiento parcial de la promesa que Dios aceptó de David. Sin embargo, la promesa de Dios a David iba más allá de esto y se cumpliría a la perfección. El Señor es un Dios que promete y cumple. Y Él iba a cumplir la promesa en aquel siervo o en la simiente que sería conocido como el Hijo de David, el Mesías, Cristo Jesús. Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David, dice. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, dicen los versos 35 y 36. El Señor jura por Él mismo, por la corona de su reino, por su belleza, por la esencia de su naturaleza. Observa bien el verso. El Señor dice que si no cumple su pacto, si no cumple su promesa, perderá su carácter santo. Eso es lo que dice el Señor. Las promesas de Dios a David respecto a su casa real y a su simiente fueron constantes. Dios dice que el trono de Cristo será como el sol delante de él. ¿Y cómo es el sol? El sol es hermoso y glorioso. El sol te entrega luz, te da calor, te da vida. Así el trono de la simiente de David. El Señor confirmaba de esta manera que de la simiente de David saldría el heredero de su trono por todas las generaciones. Entonces Dios cumplió la promesa. Y cuando envió al ángel Gabriel a visitar a María, el Señor iba a cumplir esta promesa. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin, dice la palabra de Dios. Mira, en la fiesta de la Pascua de los judíos, el Señor tenía 12 años. Pero cuando terminó la fiesta, el Señor de pronto se separó 3 días de ellos. ¿Y sabes dónde estuvo? ¿Sabes qué hacía? Cristo estuvo en el templo, en medio de los rabinos, los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, cuando sus padres lo encontraron, le dijeron: hijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. El Señor les dio una respuesta concreta. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ¿cuál es el negocio de su padre? ¿Quién era su padre? El negocio es ganar almas para Dios. Es la predicación del Evangelio. ¿Y a cuál padre se refirió? ¿A José o a Dios? Se refirió a Dios. Mis hermanos, de manera clara el Señor Jesús le dice a María: José no es mi padre. José es mi padre adoptivo. Mi padre es Dios. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y María lo guardaba todo en su corazón. Entonces Cristo demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. Claro que María sabía que Jesús era Hijo de Dios, pero lo que no comprendía era la misión que Dios le había dado. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. El Señor reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, de hermano, de amigo y de ciudadano, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál fue la hermosa promesa acerca que el Mesías sería un descendiente real? La confirmación que de la simiente de David nacería el heredero de su trono por todas las generaciones. ¿Qué reclamo único tenía él? El trono del rey David. Pregunta número 5. Además, ¿qué otra característica genealógica distintiva tendría el verdadero Mesías? ¿Cuán temprano en la historia se presentó esta característica identificativa? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo,
y a él se congregarán los pueblos. Salmo 108, versículo 8 dice: mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. En la Biblia encontramos muchas representaciones de Cristo. Es que el Señor es quien reinará para siempre. Cristo es el reino que destruirá a todos los reinos terrenales, que comenzó con Babilonia. Recuerda la historia de la estatua con los reinos del mundo. Y terminará hasta el último que reine cuando Él venga. Si nos retrocedemos en el tiempo, nos remontaremos hasta el año 1700 antes de Cristo aproximadamente. Jacob ya está viejo y vive en Gosén, tierra de Egipto. El patriarca ya conoce al Señor, es una persona vencedora y vencida por Dios, pero ahora estaba en los últimos momentos de su vida y convocó a todos sus hijos para bendecirlos, a cada uno de ellos. Según la Biblia, esta última bendición del padre es muy importante y es considerada como parte de la herencia de un padre que le dejaba a sus hijos. La bendición de Jacob no era precisamente desear buenas cosas para sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque la bendición bíblica no está basada en buenos deseos, sino en la palabra profética y en la apreciación del carácter de cada hijo, reveladas por el Espíritu Santo. El Padre, mis hermanos, ve con ojos espirituales a sus hijos. Para entenderlo mejor, las bendiciones paternas son palabras proféticas que reflejan lo que el Padre ve con ojos espirituales en los hijos. Lo más hermoso es que Jacob bendice a cada uno de ellos y también bendice a su descendencia. El patriarca profetiza sobre cada uno de sus 12 hijos. El verso 1 de Génesis 49 dice que Jacob tuvo una revelación de lo que acontecería en los días venideros. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es decir, para el futuro. Y cuando llegue el turno de Judá, haría una hermosa profecía. ¿Qué le dijo Jacob a Judá? Y para poder entender este punto, vamos a leer lo escrito en Génesis capítulo 49, versículos 8 y 10, de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Mira, hablar de cetro es hablar del bastón que solían llevar los patriarcas. El bastón es símbolo de autoridad, símbolo de poder. El cetro es aquella vara que llevaba Moisés, que llevaba Abraham. El mismo Jacob, como jefes, también lo llevaban los gobernantes. Entonces, las palabras que Jacob pronunciara en su lecho de muerte los llenaban de esperanza. Los descendientes de Judá serían quienes gobernarían a la nación hasta la venida del Mesías. Es por eso que el verso dice que el cetro no se apartará de Judá. El rey David es descendiente de Judá. Entonces sería de la tribu de Judá quien legislaría hasta la venida del Mesías. Sería de la tribu de Judá de quien nacería el verdadero rey, es decir, el Señor Jesucristo, o Silo. Silo significa rey, y el rey es Cristo. El patriarca vio y profetizó la venida de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era la simiente prometida a los patriarcas, quien establecería el reino espiritual, es decir, cuando llegara Cristo. Y eso sucedió cuando Israel terrenal estaba llegando a su fin. El desfalleciente poder de Israel daba testimonio que se acercaba a la llegada del Mesías. Claro, pocos entendían la naturaleza de la misión del Señor Jesús. Lo más visible de esa época era la llegada de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. Pero
Como el Mesías llegó de la profecía de Jacob, se tenía que cumplir. El cetro ya no estaría en manos de Judá, sino que los pueblos se reunirían alrededor del Señor Jesús, que era del linaje de David. Es por eso que el Salmos, capítulo 108, versículo 8, dice: mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Dios declaró la soberanía sobre la tierra y la repartiría y mediría como Él quería. En general, las regiones de Israel más amplias, incluidas Galad y Manasés, en el lado este del río Jordán, y las secciones centrales de Judá y Efraín, todo estaba bajo su dominio. Efraín era la más poblada de todas las tribus, la llamada apropiadamente la fortaleza de su cabeza, es decir, de sus dominios. La tribu de Efraín descendía del patriarca José y era una de las tribus más destacadas de Israel. A veces, la unión de las tribus del norte se llamaban Efraín. Es que la tribu de Efraín era grande e influyente. Efraín era como la fortaleza que expresaba la fortaleza y la seguridad de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Además, ¿qué otra característica genealógica distintiva tendría el verdadero Mesías? Sería Silo, el Rey Eterno. ¿Cuán temprano en la historia se presentó esta característica identificativa? Sucedió cuando Jacob bendecía a sus hijos y fue en los últimos momentos de su vida. Pregunta número 6. El subtítulo dice: un hijo llamado Dios fuerte. Además de encajar perfectamente en la genealogía exacta, según la profecía, ¿qué naturaleza especial poseería el futuro Mesías? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Isaías habla del Mesías. El pueblo que andaba en tinieblas ahora vería una gran luz. El Mesías prometido era la esperanza para Israel y el mundo. Por lo tanto, debía ser alguien con una esperanza especial. ¿Y cómo sería llamado el Mesías prometido? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable porque la gloria de quien es Él y lo que ha hecho por nosotros nos llena la mente y el corazón de admiración. Consejero porque es el único que guía nuestras vidas y debe estar siempre en la vida de sus hijos como consejero. Dios fuerte, porque es el Dios de toda la creación y gloria. Es el Señor que reina en los cielos, el único digno de toda adoración y alabanza. Padre eterno, porque vive desde la eternidad y vivirá por la eternidad. Príncipe de paz, porque Él es quien nos da la paz, especialmente entre Dios y los hombres. Este es el Mesías, que se sentará sobre el trono de David, y su reino será eterno. Él es Dios, el dueño del mundo, que cuando revistió su divinidad con humanidad, tomó sobre sí la forma de siervo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así dice la palabra de Dios. El profeta Isaías dice que Dios nacería como hombre y le recuerda a Israel que el Mesías que les traerá la victoria será un hombre muy poderoso,
A veces nos preguntamos, ¿y por qué el Mesías no llegó como un hombre adulto, así como Adán? ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús se tenía que identificar totalmente con la humanidad. Él tenía que demostrar en su vida la naturaleza de servicio que está en Dios. El Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, la humillación de Cristo es incomprensible para la mente humana, pero su divinidad y su existencia antes de que el mundo fuera formado nunca pueden ser puestas en duda por los que creen en la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mira, Cristo sigue siendo un gran misterio para aquellos que no aceptan la revelación de Dios, sino que prefieren escuchar falsas doctrinas. El misterio de la piedad es el evangelio que fue desconocido hasta que Dios lo revelara. O sea que el ser humano nunca lo hubiera conocido por su propio razonamiento. Son las verdades de la fe respecto a Cristo. El Señor se manifestó en la carne porque nació de la Virgen María. Su vida, su muerte y su resurrección fue justificado en el Espíritu, es decir, que fue declarado por el Espíritu Santo. O sea, lo que siempre fue la segunda persona de la divinidad, un hombre completamente justificado ante el Padre. Visto de los ángeles, el misterio de Jesús en la tierra y a través de la iglesia es de gran interés para los seres angelicales. Los ángeles siempre estuvieron sirviendo al Señor. Recuerda la escena después de la tentación. Predicado a los gentiles es el siguiente punto. El mismo Pablo tuvo como misión predicar a los gentiles. Pablo fue el apóstol de los gentiles y predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Creído en el mundo también es el siguiente tema. El evangelio desde su propagación y difusión se caracteriza por la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y su iglesia guarda el sábado como señal entre Dios y su pueblo. Y el punto final dice, recibido arriba en gloria. El Señor Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra de nuestro Padre, que le concedió ser juez de vivos y muertos. La diestra significa el poder absoluto en toda la creación. Él es quien se sentará en el trono de David para la eternidad. Entonces, mis hermanos, el misterio de la piedad es el acto sublime de nuestro Padre, de mostrar su gran amor por nosotros, para salvar al hombre de la condición maldita y pecaminosa y mortal, para llevarlo a una vida como la tuvo Adán y Eva, antes del pecado. Vamos a la respuesta. Además de encajar perfectamente en la genealogía exacta según la profecía, ¿qué naturaleza especial poseería el futuro Mesías? Sería de naturaleza divino-humano. Sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pregunta número 7. Estamos llegando al final de la lección. Y la interrogante dice, por tanto, ¿cómo llamó David a su divino descendiente? Vamos a estudiar el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Vara de equidad es el cetro de tu reino. Qué hermosos versos. El Salmo 110 fue escrito por el rey David y tiene un mensaje muy profundo. Este salmo es conocido como la perla de los salmos mesiánicos. ¿Sabes por qué? Porque habla de Cristo. Habla sobre el poder, sobre el dominio de Jesús prometido. Y sobre todo, cómo Dios estaría con él. Cristo era esencialmente Dios
en el sentido más elevado y sigue siendo Dios. Era con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Observa bien el verso. Lo que David nos narra es un diálogo, es una conversación entre Dios y su Hijo, entre Dios Padre y su Hijo Jesús. Dios le dice a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es Dios Padre que concibe la obra de salvación del hombre y un Dios Hijo que obedece al Padre, viniendo a la tierra para morir como sustituto. Es el Padre que envía al Hijo para salvar al hombre y promete sostenerlo en el camino hasta que haya terminado toda la obra. Es un hermoso diálogo. Es como si usted, mi querido amigo, conversara con su padre y le cuenta que tiene un problema y su padre le dice: mira, hijo, no te preocupes porque yo estaré contigo siempre. La Biblia nos muestra cómo es Dios. La Biblia nos muestra cómo es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Un diálogo de padre a hijo. Y este es el ejemplo que nos da Cristo. El Señor Jesús nos dice que este es el diálogo que quiere tener con nosotros. Pero ese diálogo tiene que ser una conversación de calidad. Y cuando hablamos de conversación de calidad, debemos fijarnos que el tiempo sea el adecuado para hablar con Él. El Salmo nos habla sobre el señorío y la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Recuerda que todo enemigo de Cristo es también nuestro enemigo. Por lo tanto, Cristo ya venció a todos sus enemigos con su muerte y su resurrección. Cristo está ahora haciendo una obra en el cielo como sumo sacerdote. Es la obra de la expiación. ¿Dónde? En el santuario celestial. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta. Y sin embargo, era uno con el Padre. Cristo es nuestro Dios fuerte. Jesús es el vencedor del pecado y de la muerte. Y adquirió el derecho de sentarse a la diestra de Dios. Por lo tanto, un día, tanto el pecado como sus aliados serán eliminados para siempre. Y el rey David vio a Cristo en este diálogo. Y él le llama mi Señor. ¿David sabía que el Mesías sería de su descendencia? Claro que lo sabía. Y el mismo Cristo lo dijo cuando estuvo en la tierra. Mateo capítulo 22, versículo 41 y 45 dice: y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo? Es su hijo. La autoridad del Mesías no se limitaría solamente a Israel, sino que se extendería al mundo entero, dominando a todos los reyes y naciones de la tierra, dándole el dominio sobre todos sus enemigos. Pero el diálogo continúa. Observa bien el siguiente verso. Dios Padre le habla a su Hijo. Escrito está en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Vara de equidad es el cetro de tu reino. El Señor Jesús es el Dios viviente y verdadero, llamado aquí de esa manera por el Padre. Dios Padre llama a Jesús tu trono, oh Dios. Fíjate bien en el verso. Cristo era y es la excelsa gloria del cielo. Es el revelador del plan de salvación. Era el comandante de las inteligencias celestiales. Y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Mis queridos amigos, Cristo es exaltado, es adorado. El Señor Jesús está por encima de todos. Es el generador de la vida, es el creador supremo. Todo lo que existe en el universo fue hecho por Él y para Él. Es que Cristo existe desde antes
de la creación del universo. Cristo es el Señor. Nuestro Padre y Señor Jesucristo es el Señor de David. Y también nuestro Señor y Dios Todopoderoso. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Por tanto, ¿cómo llamó David a su divino descendiente? Le llamó mi Señor, mis queridos hermanos. Mis hermanos y amigos, ¿qué decir de la lección? Cada verso de la Biblia nos acerca más a Cristo. Y cada vez que nos acercamos a Él, lo amamos y le obedecemos. Y por amor guardamos su ley, guardamos el sábado. Cristo es nuestro Padre. El Señor vive desde siempre. Y para salvar al pecador se tuvo que humanizar. Y vino al mundo concebido por una virgen. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María y José eran los instrumentos que Dios utilizó para hacer su propósito. Cristo, además de divino, fue humano. Es que era la única manera de poder salvar al hombre. Las profecías decían que el Mesías sería descendiente de David. Este será grande y será llamado el Hijo del Dios Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Dice la palabra de Dios. Hermanos, del linaje de David nació Cristo. Las profecías se cumplían de una manera sorprendente. Sin embargo, la gran mayoría de judíos, los líderes de Israel, no creyeron en el Señor Jesús. Ellos esperaban a un rey con poder para destruir a los romanos. Ellos, a pesar de conocer las profecías, a pesar de que el Señor Jesús era el Mesías, a pesar de ver los milagros que nuestro Dios hacía, simplemente lo rechazaron. Es que su corazón estaba lleno de incredulidad. Ellos, a pesar de autodominarse sabios, a pesar de determinarse como doctores de la ley, no comprendieron que el reino del Mesías no era terrenal, sino que era un reino celestial. Pero a pesar del rechazo, Cristo fue el descendiente de David. Y el mismo rey David lo vio en su visión cuando conversaba Dios con su Hijo, Dios Padre y Jesús. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, como una persona distinta. Sin embargo, era uno con el Padre. El Señor Jesús es el descendiente de David, un hijo llamado Dios fuerte, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y es Él quien reinará y gobernará por la eternidad. El mismo Padre le llama a Dios: tu trono, oh Dios, por siempre jamás, le dijo nuestro Padre Celestial. Hermanos, cuando más conocemos a Cristo, más le obedecemos y más nos acercamos al cielo. Sigamos por el camino correcto, porque pronto lo veremos venir a llevar a su iglesia. Oremos, ayunemos, esforcémonos, porque falta poco para llegar a la tierra prometida, donde está Cristo y donde viviremos con Él para siempre. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga y los guarde. En el nombre de Jesús. Amén. No nos sintamos tristes, nos despedimos por unos cuantos días, porque ya saben ustedes que los días pasan rapidito y pronto estaremos juntos una vez más, porque Dios así lo permite, y frente a eso nosotros decimos amén. Somos su familia espiritual trabajando para el pueblo de Dios, y el Señor es el que infunde su aliento. Hoy, bendito sábado, día de reposo, donde el pueblo de Dios recupera toda la fuerza, carga las baterías a 100 para poder seguir luchando en esta vida y también conquistando almas para Cristo. Donde vayas, siempre te digo, seas una luminaria. Tus ojos brillen con el esplendor que puede dar el amor de Cristo Jesús. Tus palabras lleven dulzura, también una amonestación sabia al pueblo.
Queremos, queridos, que de todas maneras nuestro caminar, todo lo que hagamos, pueda captar almas, la atención primeramente, y siempre que pueda servir, hazlo con amor. Las almas están ahí para ser rescatadas y tú formas parte de este equipo. Que Dios te bendiga grandemente. Pronto nos volvemos a ver. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este encuentro especial. Bendice a cada uno de tus hijos. Señor, no nos vamos como hemos llegado, nos vamos reconfortados. Señor, con mucha esperanza y la convicción de que somos tus hijos, somos tu pueblo, en quien tú depositaste, Señor, los principios de fe, Padre Santo. Ayúdanos a predicar el mensaje, Señor, que tienes para este tiempo del fin. El triple mensaje angélico, Señor, debe resonar, y tu pueblo es el que posee este bendito mensaje, Señor. Ayúdanos a despertar, Padre mío, en estos tiempos difíciles. Y, Padre, abre nuestra boca, que nunca calle, Señor. Aunque estemos, Señor, ahí en la hoguera, seguiremos testificando que tu venida se acerca y las señales lo anuncian. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.